Bienvenidos y bienvenidas a este emocionante viaje por Rotterdam. ¿Están listos para descubrir una de las ciudades más innovadoras y vanguardistas de Europa? Acompáñenos en este video para explorar los mejores lugares para visitar Rotterdam en unas horas, conocer la historia detrás de la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial, así que quédate porque Rotterdam tiene algo para todos. Ponte cómodo y prepárate para descubrir todo lo que esta ciudad tiene para ofrecer. Rotterdam es una ciudad que no puede faltar en tu lista de destinos a visitar en Europa. Aquí te mostraremos por qué es una buena ciudad para conocer. Prepárate para descubrir Rotterdam y ver por qué es un destino imprescindible en Europa. Rotterdam está situada en los Países Bajos, en la región de Rijnmond, cerca de la frontera con Bélgica, en la provincia de Holanda Meridional. Tiene una población de alrededor de 650.000 habitantes. Es la segunda ciudad más grande de los Países Bajos después de Ámsterdam. Si quieres llegar a Rotterdam en avión, el aeropuerto más cercano es el aeropuerto de Rotterdam-La Haya, aunque también puedes volar al aeropuerto de Ámsterdam y luego tomar un tren o un autobús hasta Rotterdam. Si prefieres llegar en tren, Rotterdam tiene dos estaciones principales, Rotterdam Central y Rotterdam Black. Desde ambas estaciones puedes tomar el metro, el autobús o el tranvía para moverte por la ciudad. El transporte público en Rotterdam está bien desarrollado y es fácil de usar. El sistema de tranvías y autobuses cubre toda la ciudad. También hay un metro que se conecta con los suburbios de esta ciudad. El billete sencillo para el transporte público en Rotterdam cuesta alrededor de 3 euros y hay opciones para billetes de un día o varios días, que puede ser una buena opción si piensas utilizar el transporte público con frecuencia. En la descripción de este video te dejo un enlace hacia una página donde te dan toda la información sobre cómo funcionan los diferentes billetes y cuál sería la mejor opción según tus necesidades. La historia de Rotterdam y su increíble proceso de reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial. Rotterdam fue una de las ciudades más devastadas por los bombardeos durante la guerra, lo que dejó gran parte de la ciudad en ruina. Pero en lugar de simplemente reconstruir la ciudad de la manera en que era antes de la guerra, los líderes de Rotterdam decidieron aprovechar la oportunidad para crear una ciudad moderna y vanguardista. Así Rotterdam se convirtió en un laboratorio de arquitectura moderna, con la construcción de edificios vanguardistas que utilizaban materiales y tecnologías innovadoras como el acero y el vidrio. Algunos de los edificios más emblemáticos de Rotterdam surgieron de este proceso, como la Torre Euromast, el edificio Rotterdam y el cubo de casas de Key-Kubus. Además de su enfoque en la arquitectura moderna, Rotterdam también ha sido líder en la innovación urbana y la sostenibilidad. Por ejemplo, la ciudad cuenta con una flota de taxis eléctricos y ha implementado proyectos para reducir el tráfico y mejorar la calidad del aire. Después de la Segunda Guerra Mundial fue un momento clave en la transformación de la ciudad en una de las más modernas e innovadoras de Europa, y este solo es el comienzo de todo lo que esta ciudad tiene para ofrecer. Rotterdam cuenta con el puerto más grande de Europa y uno de los más grandes del mundo. Es un importante centro de transporte y comercio para el continente europeo y es el hogar de muchas empresas importantes. Pero el puerto de Rotterdam no solo es el lugar de trabajo, también es un lugar para visitar y disfrutar. Hay muchas formas de experimentar el puerto, desde un recorrido en barco por los canales hasta una visita al museo marítimo. Además, hay muchos restaurantes y cafés con vistas impresionantes del puerto donde puedes disfrutar de la gastronomía local. El puerto de Rotterdam es verdaderamente un lugar único y emocionante para visitar, y un testimonio del papel crucial que desempeña esta ciudad en el comercio y la industria europea. ¿Y qué puedes hacer en Rotterdam en mediodía? Pues ya simplemente el hecho de caminar por sus calles es una bonita experiencia, pero uno de los lugares más populares es el Cubo de Casas, un conjunto de viviendas en forma de cubo, que parece estar en peligro de caerse. El Cubo de Casas es un excelente ejemplo de la arquitectura vanguardista que se encuentra en Rotterdam, y es uno de los edificios más fotografiados de la ciudad. Otro lugar popular para visitar es la Torre Euromast, una torre de observación de 185 metros de altura que ofrece vistas impresionantes a la ciudad. Eso sí, asegúrate que el cielo esté despejado. También no olvides pasarte por el puente Erasmus, es un icono de Rotterdam, conectando la orilla norte y sur del río Nieuwmaas con su forma distintiva. Y por último, no puedes dejar Rotterdam sin visitar el mercado central, el Markttal,
un mercado cubierto con una fachada impresionante y una gran variedad de puestos de comida. En definitiva, Rotterdam es una ciudad llena de lugares interesantes para visitar. Y estos son solo algunos de los muchos que puedes encontrar aquí. Y claro, no cometas nuestro error, llega temprano, sobre todo en invierno. Rotterdam es conocida por tener una gran cantidad de puentes, ya que es una ciudad portuaria ubicada en la desembocadura del río Mosa en el Mar del Norte. En total, Rotterdam cuenta con alrededor de 1000 puentes, lo que la convierte en una de las ciudades con más puentes de Europa. Estos puentes son utilizados para conectar los distintos barrios y distritos de la ciudad, así como para permitir el paso de los barcos y embarcaciones por los canales y ríos de la zona. Esto hace de que Rotterdam sea un gran destino para los amantes de la arquitectura y la ingeniería. Algunos de los puentes famosos es el puente Erasmus, un puente colgante icónico de la ciudad que cruza el río Mosa y conecta el centro de la ciudad con el distrito sur. Es conocido por su forma única y sus impresionantes vistas panorámicas. También puedes identificar el puente Willenbrug, otro puente colgante icónico de Rotterdam, que también cruza el río Mosa. Es fácilmente reconocible por su distintiva forma asimétrica. El puente de Hef, un antiguo puente ferroviario que se ha convertido en uno de los símbolos de la ciudad. Ahora se utiliza como puente para ciclistas y peatones y se ilumina por la noche, lo que lo hace especialmente impresionante. Estos son solamente algunos de los puentes interesantes de Rotterdam, pero la ciudad cuenta con muchos más que valen la pena explorar. Rotterdam es una ciudad también que puedes considerar para tus vacaciones en Europa. Es conocida por su diversidad cultural y esto refleja en la variedad de eventos y festivales que se llevan a cabo en la ciudad, desde el Festival Internacional de Cine de Rotterdam hasta el Carnaval de Rotterdam. Hay algo para todos los gustos y durante todo el año. Además, la ciudad cuenta con una gran cantidad de bares, clubes y cafés para disfrutar la vida nocturna. Y hasta aquí el video del día de hoy. Ha sido un placer compartir esta guía completa para descubrir Rotterdam contigo en mediodía. Esperamos que hayas disfrutado de este recorrido por una de las ciudades más bonitas y vanguardistas de Europa. Si te ha gustado este video, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún otro video sobre destinos turísticos. Y si has visitado Rotterdam o planeas hacerlo, haznoslo saber en los comentarios. Queremos escuchar tus experiencias y recomendaciones sobre los lugares para visitar en esta ciudad fascinante. Gracias por ver y nos veremos en un próximo video. ¡Hasta pronto!